Queridos hermanos, seguimos con este curso de teología espiritual y les decía que la vida espiritual comienza con una vida purgativa, con un tiempo en que tenemos que purgarnos, que tenemos que limpiarnos, que si no eso va a pasar en el purgatorio, porque para entrar en la vida divina tenemos que estar limpios, porque la vida divina es una vida de conocimiento de la verdad y de amor al bien. Entonces, evidentemente, nosotros, si no tenemos nuestra inteligencia buscando la verdad y nuestra voluntad buscando el bien, bueno, hay que limpiarlo. Está buscando porquerías, está buscando suciedades, está buscando cositas que pasan, espejitos de colores que quizás pueden atraernos y parecernos muy valiosos, pero que no lo son. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es limpiar esas cosas. Y eso se llama la vía purgativa. Tenemos que limpiar esas cosas para empezar a tener esa vida de unión con Dios. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es la lucha contra el pecado. El pecado es algo que aparece en nuestra revelación en dos sentidos. No hablamos del pecado original y del pecado personal. Entonces, si ustedes leen los primeros capítulos del Génesis, van a ver que bueno, Dios creó todo bueno, había un paraíso, Adán estaba solo, creó a Eva, Adán dijo, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es decir, la reconoció como alguien a su altura, se llevaban bien y no había pecado. Es decir, todo funcionaba bien y de repente entró el demonio para seducir a Adán y Eva y hacerlos caer en lo que llamamos el pecado original. Ese pecado original se transmite en el momento de nuestra concepción, por eso cuando hablamos de la concepción de la Virgen decimos Inmaculada Concepción, porque en ese momento fue prevenida de la herencia del pecado original, pero todos nosotros en el momento de nuestra concepción recibimos una herida. Esa herida que hace, porque un bebito es algo muy lindo, muy inocente, muy transparente, pero ya en el bebito nos damos cuenta que tiene caprichos, que tiene celos, que le gusta ser el centro del mundo. Es decir, nosotros nacemos con algo que no funciona bien. Y eso lo llamamos el pecado original. De eso nosotros no somos responsables, porque evidentemente no fue un pecado personal. Pero si ustedes leen un poquito más el Génesis, después del pecado original, Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Y esos dos hijos terminan uno matando al otro. Caín mata a Abel. Y entonces, como que ahí ya hay un pecado personal, que es el pecado de Caín, ¿no? Y que es curioso como que el primer pecado no original sea un asesinato, ¿no? Porque si la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, bueno, una vez que yo rompí ese amor a Dios, que fue desobedecerlo en el pecado original, ya no veo al otro como mi hermano, sino que lo veo como mi competidor, me molesta el otro. El otro puede querer ser Dios y yo tener que girar alrededor del otro, y entonces me lo saco de encima, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos el pecado personal, que son los pecados que hemos decidido hacer, como Caín decidió matar a su hermano Abel, y también el pecado personal, por más que nosotros lo confesemos y se borre y se perdone totalmente, deja sus huellas. Y entonces, así como a una persona fumadora le es difícil dejar de fumar, y cuando dejó de fumar, si ve un pucho, le cuesta no pedirlo, bueno, lo mismo, es decir, si uno ha sido avaro toda la vida, es difícil dejar de ser avaro. Si uno ha sido sensual, es difícil dejar de ser sensual. Si uno es indiscreto, es difícil dejar de ser indiscreto, por más que se arrepienta realmente, ¿no?, de esos pecados personales. Ahora, ¿cómo definiríamos el pecado? Bueno, el pecado es una transgresión voluntaria
a la ley de Dios. Es decir, es una transgresión voluntaria, no una transgresión involuntaria, porque si nosotros sin querer empujamos a una persona y se cae por un acantilado y se muere, no es que nosotros la matamos, ¿no es cierto? Porque no fue una transgresión voluntaria, fue una transgresión involuntaria. Y así lo mismo, ¿no? Si puede ser que nosotros un insulto, por ejemplo, en el medio de una pelea, estamos ofuscados y entonces decimos una cosa espantosa, pero no fue una transgresión voluntaria, no quisimos decir eso. Entonces el pecado tiene que ser inteligente y tiene que ser libre, ¿no es cierto? Tiene que ser una cosa que nosotros sabemos que está mal y queremos hacerla. Y es contra la ley de Dios, porque el pecado, si está prohibido estacionar de lunes a viernes en tal vereda y yo estaciono, es una transgresión voluntaria, una ley de la ciudad de Buenos Aires, pero no es un pecado, ¿no es cierto? Podría ser un delito, pero no es un pecado. Es decir, el pecado tiene que ver con la ley de Dios, no con la ley de los hombres. Entonces se dice que el pecado es cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos zambullimos a las criaturas, que podemos ser nosotros mismos, o nuestra fama, nuestro éxito, o el dinero, o nuestro placer, o lo que fuera, ¿no? Es decir, es decirle que no a Dios y decirle que sí a lo que nosotros queremos hacer, sabiendo que eso está mal. Entonces, en el pecado mortal encontramos que tiene que haber una materia grave, una advertencia plena y un consentimiento pleno también. Es decir, no todo pecado, no toda transgresión a la ley de Dios es un pecado mortal. Primero tiene que haber materia grave. No todos los pecados admiten parvedad de materia. Admitir parvedad de materia significa que puede haber materia leve, ¿no? Porque parvedad, parvo, es algo chico, ¿no? Entonces, por ejemplo, robarse un cenicero de un hotel no es un pecado mortal, ¿no es cierto? Es un pecado venial. ¿Por qué? Porque no hay gravedad de materia. Ahora, robarse el banco, sí, hay gravedad de materia. No es una cuestión de número, ¿no es cierto? Porque también dependería de una circunstancia, ¿no? Robarle a un jubilado su jubilación quizás no es mucho dinero, pero la persona es algo grave, pues esa persona necesita de eso para vivir, ¿no? Pero quiero decir, hay pecados que tienen parvedad de materia. Pero la mentira, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros llamamos mentiras piadosas o mentiras sociales, decirle que no estoy, alguien que nos llama en un momento inoportuno o lo que fuera, bueno, no es una mentira que sea un pecado mortal. Ahora, qué sé yo, mentirle a una persona con una calumnia, con algo que decirle algo que le va a arruinar la vida, y bueno, una mentira podría ser un pecado mortal, ¿no es cierto? Entonces, hay una materia de las cosas. Hay pecados que no admiten parvedad de materia, por ejemplo, matar. Matar no puede decir lo maté un poquito, no puede decir lo maté y eso es siempre grave, ¿no? Ahora, hay pecados como robar o como mentir que sí admiten parvedad de materia y para que sea un pecado mortal tiene que ser una materia grave, ¿no? Y así, qué sé yo, nuestros pecados, ¿no? Es decir, qué gravedad tiene un mal pensamiento sensual, por ejemplo, qué gravedad tiene un mal deseo, qué gravedad tiene un acto de avaricia, qué gravedad tiene un elogio de uno mismo, un acto de soberbia, ¿no es cierto? Bueno, depende un poquito de la materia que tenga ese pecado. Pero después, además de la materia grave para que sea pecado mortal, tiene que haber un conocimiento perfecto y una voluntad perfecta.
Es decir, tiene que haber un conocimiento perfecto. No es que me equivoqué, estaba apurado, estaba en el medio de una discusión y dije algo, no sabía qué decir y entonces salí con una mentira, ¿no es cierto? Sino es algo perfectamente consciente, con plena inteligencia. Es decir, sabemos que esto no es así, que lo que estamos contando es una mentira y elegimos contarlo pudiendo decir la verdad, pero porque no queremos enfrentar con valentía las consecuencias que traería el ser testigo de esa verdad. Entonces, plena inteligencia tiene que haber para que haya un pecado mortal y, por otra parte, plena deliberación, plena voluntad. Es decir, nosotros queremos eso. Por ejemplo, si alguien viene con un revólver y nos lo ponen acá y dice, si no decís que odias a tu hijo, te mato, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces en ese momento no hay plena libertad, ¿no? Es decir, estamos en una coacción de la voluntad. Es verdad que nosotros tendríamos que estar dispuestos a dar la vida antes que pecar, es verdad, pero no siempre nosotros estamos dispuestos a los actos heroicos y de hecho vieron que en la charla sobre el castillo interior las almas heroicas estaban en un grado bastante superior, ¿no es cierto?, de la vida espiritual. No siempre nosotros estamos dispuestos a aceptar la heroicidad. Entonces, para que haya pecado mortal tienen que darse estas tres condiciones. Basta que una de las tres no se dé para que no haya pecado mortal. Es decir, tiene que ser algo grave que yo hice a sabiendas y a queriendas, por decirle. Es decir, sabiéndolo y queriéndolo. Entonces, si se dan esas tres condiciones, va a haber un pecado mortal. ¿Por qué lo llamamos mortal a ese pecado? Bueno, porque creemos que muere la gracia, esto que decíamos que la gracia era la participación en la vida divina, entonces como es una participación en la vida, cuando se pierde esa participación en la vida, lo llamamos mortal, porque hay una muerte. Y entonces nosotros al pecado mortal tenemos que tenerle horror, por amor a Dios y por temor al castigo. Es decir, estas dos cosas, amor y temor, las tenemos que tener los hombres. Es decir, no todos los hombres no pecamos mortalmente por amor. Algunos no pecamos mortalmente por temor al castigo, por miedo al infierno o por miedo a perdernos la bienaventuranza eterna. Entonces, bueno, tanto que sea por temor como que sea por amor, que sería lo más perfecto, pero nosotros tenemos que tener horror al pecado mortal, propio y de los demás, ¿no es cierto? Es decir, es algo terrible la muerte del alma, porque la vida espiritual necesita la gracia, como venimos diciendo en este tiempo, entonces es algo terrible que se pierda. Bueno, sobre esto una pequeña digresión, ¿no? Que vieron ustedes que Jesús en la cruz, cuando vieron, dice 7 palabras, que son 7 frases cortas, Jesús está muriendo de asfixia, le es muy difícil el respirar, le es muy difícil el pronunciar esas frases, y una de esas frases es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ya acá nos da un elemento sobre el pecado, ¿no? Porque para el pecado tiene que haber saber lo que hacemos. Y entonces Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, como si hubiera ignorancia, como si no hubiera este elemento que es necesario para el pecado, que es el conocimiento. Perfecto. Ahora, uno dice, a ver, no saben lo que hacen. Pedro no sabía lo que hacía cuando lo negó 3 veces. O Judas no sabía lo que hacía cuando lo entregó por una moneda de plata y cuando se suicidó. O Pilato cuando se lavó las manos. No sabía que Jesús era inocente. O los sacerdotes cuando decidieron matarlo a Jesús.
no sabían que en realidad Jesús no quería hacerse rey y de eso lo acusaron. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos cuando pecamos? ¿Por qué Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque Jesús evidentemente no es tonto, ¿no? No es que de bueno dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero en realidad lo sabemos. No, es decir, Él apela a algo que tiene que ver mucho con nuestra vida humana, con nuestra inteligencia, que es que cuando pecamos exactamente no sabemos lo que hacemos. Y evidentemente si Pilato supiera lo que significaba el lavarse las manos en ese momento, posiblemente hubiera encontrado la virtud para defenderlo a Jesús y posiblemente Judas no lo hubiera entregado y posiblemente Pedro no lo hubiera negado. Porque en realidad nosotros no sabemos lo que hacemos cuando no amamos al amor. No sabemos lo que hacemos cuando elegimos el mal, elegimos lo que no nos conviene, elegimos lo que nos hace mal. Es decir, que evidentemente lo que dice Jesús es verdadero, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el conocimiento que tenemos del mal del pecado? Es verdad. Ahora, tampoco podemos entrar en un relativismo de decir, bueno, nadie sabe lo que hace y el que mintió no sabía que mentía y el que robó no sabía que eso que se llevó no era de él, ¿no? Entonces, porque si no, ahí evidentemente sería viva la pepa y no habría pecado y todo estaría bien. Es decir, nosotros tenemos que cuidarnos mucho del pecado mortal, tenemos que ser muy conscientes de lo que está mal y tenemos que rechazar lo que está mal y elegir lo que está bien, pero es verdad que en el pecado de los ángeles, que tienen una inteligencia muy superior a la nuestra, no hay posibilidad de perdón, justamente por eso, porque ellos saben lo que hacen cuando deciden no servirlo a Dios. En cambio, en el pecado de los hombres siempre hay redención, porque los hombres tenemos un conocimiento muy relativo del bien y del mal, y por eso hay una enorme cuota de error en cada uno de nuestros pecados, ¿no? No es bueno llamar error al pecado porque si no uno cae en el relativismo y entonces, pobrecito, no sabía lo que hacía, se equivocaba y le arruinó la vida a medio mundo, ¿no? Y era una persona inteligente y era una persona culta y era una persona que podía pensar si estaba bien o mal lo que hacía. Así que no conviene ser excesivamente indulgente en esto, pero sí conviene saber que Jesús dijo estas palabras y que las dijo evidentemente porque son verdad, ¿no? Es decir, cuando nosotros pecamos no sabemos lo que hacemos y esa es la razón por la cual podemos pedirle perdón a Dios siempre. Por otra parte, hay pecados que tienen que ver, es decir, la conciencia del pecado tiene que ver más con una época. Entonces, qué sé yo, una chica que tenía relaciones sexuales antes de casarse en el siglo XVI tenía una conciencia de la gravedad de ese pecado que no tiene una chica de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Que hasta se lamenta de ser virgen y de no haber tenido relaciones con alguien. Porque el mundo piensa de esa manera y el mundo le dice esto está bien, que tiene de malo, no hacelo, no trae ninguna complicación, todas tus amigas lo hicieron. Entonces, esto de la advertencia, y bueno, tiene mucho que ver con un tiempo, con lo que advierte un tiempo. Por ejemplo, el aborto es un pecado gravísimo, es matar a una persona inocente. Y evidentemente cuando alguien decide abortar, advierte que está haciendo eso, no es que no sabía. Pero evidentemente en un mundo en donde la televisión o los medios o lo que fuera dice que está bien, que es una conquista para los derechos de la mujer o lo que fuera, evidentemente esa persona va a tener una menor advertencia de lo que significa ese pecado, de lo que eso mismo podía darse en una cultura que celebrara la vida.
como han sido todas las culturas que conocemos desde el Paleolítico, pero no como es nuestra cultura actual. Por eso, evidentemente, estos elementos de materia grave, plena inteligencia y plena voluntad son los que constituyen el pecado, y son cosas que no son tan sencillas de definir, ¿no es cierto? Y entonces no es que uno puede decir esto es grave, esto no es grave, o ahí se dio cuenta, o ahí no se dio cuenta, o esto lo hizo voluntariamente, o no lo hizo voluntariamente. Por eso el que tiene que juzgarnos es Dios y no nosotros. Ni a nosotros mismos, ni a los demás. Pero ni a nosotros mismos es juzgarnos, porque el que nos va a juzgar es Dios y es el que sabe quién somos verdaderamente. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.